Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a iniciar con nuestro programa de geometría analítica del nivel medio superior y vamos a comenzar con el primer tema que es la recta. En esta clase vamos a aprender la definición de la recta, cómo representamos en un plano cartesiano puntos y, por último, cómo calcular la distancia entre dos puntos. ¿Ok? Comenzamos. Para empezar, tenemos que la definición formal de la recta en geometría analítica es que una recta es el conjunto de todos los puntos del plano donde las coordenadas de cada punto obedecen una relación de primer grado. ¿Ok? Se trata de una noción de la geometría que refiere a la línea unidimensional que formada por una cantidad infinita de puntos se prolonga en una misma dirección. La definición geométrica de la recta es que la recta es el lugar geométrico de los puntos tales que, tomados dos cualesquiera del lugar geométrico, el valor de la pendiente siempre resulta constante. Y por último, la definición analítica de la recta es que una recta viene a ser la unión de un vector dado entre dos puntos que siguen la misma dirección del vector original unitario. Muy bien. También tenemos que las rectas no tienen comienzo ni final. Son líneas compuestas de puntos que se suceden de manera infinita. Están consideradas como uno de los entes fundamentales de la geometría, al igual que los que ya mencionamos, como puntos y planos. Esta imagen que tenemos aquí nos está representando una recta. Las flechas nos indican que se prolonga infinitamente. ¿Ok? Los puntos también forman segmentos, que son porciones de rectas, es decir, comienzan en un punto y terminan en otro. Entonces puede decirse en este sentido que una recta está formada por diferentes segmentos. ¿Ok? Vamos a ver lo que es el plano cartesiano. ¿Ok? Se conoce como plano cartesiano, coordenadas cartesianas o sistema cartesiano a dos rectas numéricas perpendiculares, es decir, una horizontal, otra vertical, se cruzan en un punto formando un ángulo de 90 grados y el punto donde se cruzan se llama origen o punto cero. La finalidad del plano cartesiano es describir la posición o la ubicación de un punto en el plano, la cual está representada por el sistema de coordenadas. ¿Ok? Vemos que el plano cartesiano también nos sirve para analizar matemáticamente figuras geométricas como la parábola, la hipérbola, la recta, la circunferencia y la elipse, las cuales forman parte de la geometría analítica y conforme avancemos en nuestro curso las vamos a analizar. Muy bien, en estas imágenes tenemos que los ejes coordenados tenemos que son dos. El eje horizontal es el eje llamado eje de las X o de las abscisas y el eje vertical es el eje Y o llamado eje de las coordenadas. Se cruzan en un punto que quedamos que se llama origen, forman ángulos de 90 grados entre ellos y esto es lo que nos determina un plano cartesiano en donde tenemos cuatro cuadrantes. El primer cuadrante, las coordenadas que se ubiquen en este primer cuadrante tendrán signo positivo, coma positivo. Es decir, si estamos hablando del eje de las X, estamos hablando que el valor de la abscisa es positiva y el valor de la ordenada también es positiva. En el segundo cuadrante, si se fijan, los cuadrantes se nombran en el sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Los signos de las coordenadas en el segundo cuadrante son menos, coma, más, es decir, negativo en el eje de las X, positivo en el eje de las Y. En el tercer cuadrante las coordenadas tendrán signos menos, comas, menos, es decir, negativo en X, negativo en Y. Y por último, en el cuarto cuadrante tendremos coordenadas con signos más, coma, menos, es decir, positivo en el eje de las X, negativo en el eje de las Y. A continuación, vamos a ver cómo podemos ubicar puntos en un plano cartesiano. Aquí tenemos nuestro plano cartesiano y vemos que nuestro objeto está parado justo en donde se cruzan los dos ejes coordenados, es decir, en el punto 0,0 llamado origen. Si nosotros movemos nuestro objeto, vemos que aquí nos dice que está en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Ahora bien, si yo lo ubico en uno de los cuadrantes y quiero saber sus coordenadas, me tengo que fijar que sobre el eje de las X, que son las abscisas, está en el 7 positivo, por lo tanto las coordenadas serán 7, y me fijo que si subo en el eje de las Y, llego al punto 2. ¿Qué quiere decir? Que las coordenadas de este objeto estarán en el punto 7,2. Si yo, por ejemplo, lo muevo, lo cambio al segundo cuadrante y lo ubico aquí,
me doy cuenta que el punto tiene coordenadas menos 7,4, es decir, menos 7 en X, 4 en Y. Yo puedo ir moviendo mi objeto y yo voy observando cómo van cambiando las coordenadas, ¿ok? Lo que sí se va manteniendo, por ejemplo, es que en el tercer cuadrante las coordenadas serán positiva, digo negativa, menos negativa. Es decir, menos 5 en X, menos 2 en Y. Es decir, coordenadas menos 5, menos 2. Por último, si yo muevo mi objeto y lo ubico en el cuarto cuadrante, me doy cuenta que aunque vayan cambiando las coordenadas, lo que se va manteniendo es que la abscisa o en el eje de las X está en positivo y la ordenada o en el eje de las Y está en negativo. Es decir, este objeto está en el punto 3, menos 2. Avanzo 3 en X, bajo 2 en Y ubico un punto en el cuarto cuadrante. ¿Ok? Espero que haya quedado clara la forma de cómo ubicamos puntos en un plano cartesiano y vamos a continuar con nuestra clase. Muy bien. Ahora vamos a ver algo que en geometría analítica se conoce como distancia entre dos puntos. Vamos a hacer la demostración o la obtención de la fórmula a partir del teorema de Pitágoras que ya conocemos. ¿Ok? Vamos a comenzar por graficar los puntos x1, y1. Me fijo que en x avanzo hasta x1, en y subo hasta y1, y este puntito tiene coordenadas x1, y1. Después grafico el punto x2, y2. Son dos puntos cualesquiera, en este caso están en el primer cuadrante. Yo tengo x2, y2 y ya tengo dos puntos. Ahora, yo tengo que saber que la longitud del segmento que hay entre estos dos puntos es igual a la distancia entre ellos. Quiere decir que si yo quiero calcular la distancia que hay entre este punto y otro, tengo que hacer lo siguiente. Primero, defino cuál va a ser la distancia, lo estoy marcando con azul. Esta recta o este segmento de recta que va de x1, y1 a x2, y2 es lo que se conoce como la distancia entre esos dos puntos. Ahora queremos encontrar el valor de esa distancia. Si nosotros dibujamos un triángulo rectángulo, vamos a ser capaces de usar el teorema de Pitágoras. ¿Cómo voy a formar este triángulo rectángulo? Pues voy a subir una recta paralela al eje de las X, la trazo una recta paralela al eje de las Y, y en donde se crucen será el vértice de mi triángulo rectángulo donde se forma el ángulo de 90 grados. Por lo tanto, yo ya sé que esta recta verde se va a llamar cateto, en la recta naranja es el otro cateto, y esta recta azul, que es mi distancia entre estos dos puntos, sería la hipotenusa de mi triángulo rectángulo. ¿Ok? Ahora entonces falta determinar la longitud de la base, la longitud de la altura, aplicar el teorema de Pitágoras y con eso vamos a poder encontrar la fórmula para encontrar la distancia entre estos dos puntos, x1, y1 y x2, y2. ¿Ok? Una expresión que nos puede ayudar para encontrar la longitud de la base es x2 menos x1. ¿Por qué? Observen, es el segmento que está en verde. ¿Por qué es x2 menos x1? La mayoría de las personas tenemos que detenernos a reflexionar por qué esa fórmula funciona. Si se fijan, por ejemplo, si pensamos que x1 vale 3 y x2 vale 7, entonces así es como encontraremos la longitud de la base, restando x2 menos x1, es decir, 7 menos 3 y eso me da 4. Y eso tiene sentido, pues la distancia que hay de 3 a 7 es de 4 unidades. ¿Ok? Por lo tanto, ya determiné que la longitud de la base de mi triángulo rectángulo será x2 menos x1. ¿Ok? De una manera similar, para encontrar la longitud de la altura, nos sirve la expresión y2 menos y1. Nosotros nos fijamos que esta longitud es restar y2, que es el valor de la ordenada del segundo punto, menos y1, que es el valor de la ordenada del primer punto. Ya tengo el valor de los dos catetos. Este cateto verde vale x2 menos x1 y el cateto naranja vale y2 menos y1. Ahora ya podemos entonces aplicar el teorema de Pitágoras que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa, en este caso la hipotenusa la tenemos con un signo de interrogación porque no la conocemos y es la distancia que hay entre esos dos puntos. Entonces nuestra incógnita o hipotenusa al cuadrado va a ser igual a el primer cateto, que es x2 menos x1 elevado al cuadrado, más
y2 menos y1 elevado al cuadrado. Recordemos que el teorema de Pitágoras dice que hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿ok? Si resolvemos entonces para nuestra incógnita, tenemos que sacar la raíz cuadrada de ambos lados, quedándonos que esta incógnita, que es mi distancia entre los dos puntos, va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y esto que acabamos de encontrar, efectivamente es lo que nos tenemos que aprender y es la fórmula que tenemos que aplicar para cuando queremos calcular distancia entre dos puntos. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos que encontrar la distancia que hay entre los puntos, el punto 1 menos 4,3 y el punto 2, 3,2. Lo primero que hago es ubicarlos en el plano cartesiano, menos 4,3 y 3,2. Trazo mi línea que está en azul y esa es la distancia que hay entre esos dos puntos. Subo mi recta horizontal, la tengo punteada, hago mi recta paralela al eje de las Y, o sea, mi recta vertical. Aquí ya se formó un triángulo rectángulo, ¿ok? Vamos a calcular esta distancia aplicando la fórmula de la distancia entre dos puntos. Tenemos que elegir cualquier punto. Puede ser ya sea el punto 1 o puede ser el punto 2. No importa a quién tomemos como inicial y como final. El resultado al final debe ser el mismo, ¿ok? En este caso vamos a elegir al punto 1 como el punto inicial, al punto 2 como el punto final. Entonces, vamos a utilizar nuestra fórmula que acabamos de encontrar de distancia entre dos puntos y voy a sustituir los valores. Si la distancia entre esos dos puntos va a ser igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, entonces la distancia va a ser igual a la raíz de 3 menos 4, que es lo que vale x1 elevado al cuadrado, más y2, que vale 2, menos 3, que es lo que vale y1 elevado al cuadrado. Hacemos nuestras operaciones y la distancia va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de 3, menos por menos se hace más, va a ser 3 más 4 al cuadrado, más 2 menos 3, que es menos 1, y lo voy a elevar al cuadrado. Ahora bien, sigo resolviendo y la distancia entre los dos puntos será igual a la raíz de 3 más 4 son 7 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, que es 1. 7 al cuadrado son 49 más 1, 50. Quiere decir que la distancia entre esos dos puntos va a ser igual a la raíz de 50 y si nosotros la calculamos es aproximadamente de 7.071 unidades. Con esto acabamos de terminar nuestro ejercicio, ya calculamos la distancia entre esos dos puntos y hemos utilizado la fórmula de distancia entre dos puntos que obtuvimos a partir del teorema de Pitágoras. Muy bien, pues hasta aquí la clase de hoy. Espero que haya quedado clara la definición de lo que es una recta, cómo ubicar puntos en un plano cartesiano y finalmente cómo calcular la distancia entre dos puntos. Una vez más, gracias por verme, denle like, suscríbanse y si tienen alguna duda, por favor en la caja de comentarios y si me es posible, con gusto los atenderé. Gracias por vernos y hasta la próxima.